Claro, esa es mi propuesta. Ok, bueno, Moisés, primero... Ahora, si Ok, mira, Moisés, quizás tú desconozcas algunos términos, yo voy a tratar de explicártelo, como es la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja es hacer un muñeco de un argumento que yo no he dado y vos atacás ese argumento y no estás atacando mis argumentos. Estás atacando es lo que tú creíste que yo creo y no es así. Primero, si el diezmo tuviera solamente en la ley de Moisés y no fuese ratificado en el Nuevo Testamento, yo estaría violando lo que tú dices y evidentemente me haría adjudicador de la maldición. Pero el problema es que el diezmo, la primicia y la ofrenda están antes de la ley de Moisés y fueron pactos hechos de obediencia de parte de Abraham, donde Abraham recibió revelación de mandamiento, ley, estatuto, porque Abraham obedeció voz, mandamiento, estatuto, ley. Así lo dice específicamente el capítulo 26 de Génesis. Y Abraham pagó diezmo. Quiere decir que Abraham apagó bajo el régimen de la gracia como profeta y nos deja un ejemplo que hay que imitar, porque para ser hijos de Abraham por la fe tenemos que imitar la fe de Abraham. Eso lo dice claramente Hebreos capítulo 6, lo dice Hebreos capítulo 11. Entonces la actividad del pago del diezmo es bajo el liderazgo de Abraham. Y Melquisedec, nosotros enseñamos, es el diezmo de Melquisedec. Evidentemente, cuando yo asumo el diezmo de Moisés, caería en lo que tú estás diciendo, en lo cual no es lo que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos es que el diezmo es una promesa y es una obediencia de Abraham, y el pacto de Abraham está vigente según Gálatas capítulo 3. Entonces, el diezmo viene por el profeta Abraham. Abraham fue profeta, obedeció, y Dios colocó como ejemplo a Abraham y dice que Abraham le habría de enseñar a todos sus hijos lo que él aprendió, juicio y justicia. Por eso es que vemos a un Jacob diezmando, y por consiguiente tenemos que creer, si le creemos a la palabra de que Abraham iba a enseñar a su hijo, también lo hizo Isaac. O sea que los tres patriarcas bajo la gracia, en el estado de conciencia, hicieron pactos con Dios a través de eso. O Dios los llamó a obediencia, porque el pagar, la palabra pagar, Hebreos 7:7, significa que era deuda. Y Abraham diezma no del botín de la guerra, porque Abraham no quiso pagar del botín de la guerra, no quiso recibir pago. Abraham diezmó de todo. Entonces, en ese sentido, ahí se construye lo que se llama en hermenéutica, siervo amado, el axioma. ¿Qué es el axioma? La costumbre, la idea, que luego se hace ley. Entonces, ¿cuál es la madre de las leyes? El axioma, la experiencia, la jurisprudencia. Hubo en Abraham jurisprudencia. Por eso es que el Espíritu Santo lo introduce ratificado en Moisés. Pero en Moisés hay un caso, Moisés, muy interesante. No hay en la ley de Moisés condenación de maldición por robar el diezmo. No existe eso en la ley de Moisés. Existe es en la sentencia de Malaquías, donde dice maldito soy con maldición. Quiere decir que el pueblo que se robaba el diezmo no era lapidado, porque era bajo el mismo sistema del Nuevo Testamento. Según deseares, apartarás el diezmo. Según deseas, te alegrarás delante de Dios, lo mismo que dice Pablo, el dador alegre, y repartirás para el levita, el huérfano y la viuda y el extranjero, cosa que hay que hacer también en el Nuevo Testamento. Jesús habló de proteger al extranjero bajo maldición, el sediento, el hambriento, la viuda y el huérfano. Entonces es una ley eterna que viene desde Moisés. Inclusive la primicia la da el primero que da primicia es Abel, y dice Hebreo que la primicia habla por Abel. Entonces, si tú me invocas la ley de Moisés, que yo la estoy invocando, estás haciendo lo que se llama una falacia del hombre de paja, porque la enseñanza que nosotros damos no parte de la ley de Moisés. Por supuesto, la ley de Moisés lo ratifica
y nos da algunas ideas de administración, porque eran para el templo, era para el sostenimiento de levita, que es lo que Pablo ratifica en 1 Corintios capítulo 9:13. Así también, como trabajaban en el altar, los que trabajan del altar, que eran los levitas, así también ordenó el Señor al obrero trabaje de eso. Ahora, el diezmo en el presente, siendo de Melquisedec, no es del pastor, es de la iglesia. Porque quien tiene la cabeza de la iglesia ahorita no es el pastor, es Jesús. Y eso se tiene que administrar, y tristemente un pastor que diga que el diezmo es de él, ya es un pastor que no entendió eso, y es peligroso diezmarle. Yo no le diezmaría a ningún pastor que diga que el diezmo es de él. Yo en lo particular, no le diezmaría. Porque eso tiene que ir a un arca y ser administrado, donde tú, por ejemplo, si eres evangelista, que es lo que hemos hecho en la iglesia en la cual nosotros pastoreamos, tú eres evangelista y perteneces a la obra que yo pastoreo, y tienes que viajar a un lugar. El diezmo que entra general, a mí se me cubre un salario, y a ti se te tiene que cubrir también el salario para que vayas a predicar, por lo menos el pasaje, que vayas y venga, y que te traigas más que sea un racimo de topocho, un racimo de plátano, ¿me entiendes? ¿Me expliqué? Ajá. Ahora voy a poner mi parte. Adelante. Bueno, cuando yo apunté a lo que dice Levítico y hablé sobre lo de Levítico, bueno, yo tuve mis razones porque lo hablé. Porque yo en otras circunstancias lo he escuchado a usted que es maldito con maldición la persona que no diezma. Entonces por eso es que yo hice el argumento en base a eso, porque usted toma la referencia de Malaquías, que se refiere al diezmo de la ley la ley mosaica, y por eso es que yo postulo mi argumento. Ahora bien, el argumento de Abraham. Abraham, vemos nosotros que diezmó una sola vez de un botín de guerra. No se encuentra más en ninguna parte de la escritura donde diga que Abraham volvió a diezmar, o que era una costumbre de él diezmar siempre a Dios. Si usted me puede conseguir ese versículo, bueno, estaría muy agradecido con usted. También puedo decir, de parte de eso, que lo de Abraham no era nada más el diezmo, porque si nos vamos a que debemos cumplir, porque de Abraham diezmo una sola vez, entonces debes de circuncidarte. Ahora, una pregunta rápida aquí: ¿es usted circuncidado, señor Efimio? ¿Usted es circuncidado, apóstol? Ahora bien, él va a tener que responderme si él es circuncidado, porque Abraham también se circuncidó a los 75 años aproximadamente. Se circuncidó, lo que fue a los 75. Plantó un altar, hizo un altar de piedra, sacrificó holocausto al Señor y sacrificó oraciones. Ahora usted tendrá que hacer lo mismo que hizo Abraham, porque ese es el modelo a seguir que usted está tomando como para el diezmo. Pero resulta y acontece que solamente toma la parte del diezmo, pero y la parte del holocausto y la parte de la circuncisión debe tener por lo menos dos o tres mujeres, como tuvo Abraham. Creo que tuvo 3 mujeres. Debe de hacer otras cosas, como por ejemplo ser un profeta, ser un patriarca. ¿Qué más tenía Abraham? ¿Qué puedo yo decirle? O sea, para acreditarlo con la autoridad de cobrar el diezmo. Porque eso es lo que usted está enseñando. Ahora, cuando habla aquí la Biblia en hebreo y dice que ciertamente los que reciben el diezmo son levitas, son los que sirven al tabernáculo. Usted, me imagino que usted tiene heredad, tiene casa, tiene donde vivir. Los levitas no tenían donde vivir. Ellos vivían en el templo y por eso necesitaban la manutención en el templo para poder servir a Dios y consagrarse a Dios, solamente a Dios, porque ese era su trabajo, estar en la presencia de Dios todos los días.
Ahora bien, yo necesito que usted me responda a las preguntas que yo acabo de hacer. Perfecto, Moisés. Oye, qué bueno tener un diálogo respetuoso, Moisés. Te felicito por tu madurez. Así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Porque aquí no consiste en vencer a nadie, ¿no? Aquí consiste en que dialoguemos, que yo dé referencia de respeto a lo que tú me has dicho, que aquí te las tengo anotadas, hasta 4, la maldición, la circuncisión y lo de levita, ¿no? Para darte respuesta a todo eso. Bueno, primero tienes que comprender lo que es la falacia del silencio. Ya te dije que cometiste en introducir una falacia del hombre de paja, pero maduraste en la intención y ahora te fuiste al terreno que tenéis que meterte, que es argumentar en contra de todo lo que has dicho, de que Abraham es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir, porque todos los que son hijos de Abraham por la fe, debemos de esmerarnos con solicitud. En ese mismo ejemplo lo dice allá Hebreos 11, teniendo esa nube de testigos, termina en el 12, y que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Ahora, está usando una falacia del silencio. ¿Cuál es la falacia del silencio? Primero, exigirme más de una o dos evidencias, o de 3 evidencias, para atender algo que está muy bien consumado, porque se entendió también que se estableció en Moisés, se ratificó en Malaquías, se ratificó por el Mateo capítulo 23, como te lo dije, y se ratificó en Hebreo. O sea, se entendió muy bien esa sola actividad de Abraham. Abraham lo hizo una sola vez. Dices tú, pero no lo dice, no te niega que lo haya hecho 2 y 3 veces más, porque si tú estudias un poquito el sentido usual, te vas a dar cuenta que el diezmo era costumbre darlo tanto para los creyentes como para los paganos. Hay evidencia arqueológica que eso era costumbre hacerlo, eso era costumbre. Por eso es que Abraham lo hace muy tranquilamente, porque las naciones paganas también lo hacían. Cuando venían y los dioses de ellos le daban la victoria, parte de lo que recogían lo entregaban a sus templos, a sus dioses, como primicia o como diezmo. Entonces tú estás partiendo de la falacia del silencio. La falacia del silencio te permite a ti decir en el Nuevo Testamento, y si tú aplicas esa falacia, me la tienes que aplicar en todo, decir, bueno, yo voy a tomar una hermana como esposa, porque Abraham lo tomó, y en la ley de Moisés se prohibió, pero en el Nuevo Testamento no se prohibió. Vas a tener que apoyarte de la ley de Moisés en esa área para no tomar una hermana como esposa, porque sigue siendo un pecado. Porque a Abraham no se le condenó porque no estaba bajo la ley de Moisés, pero ya la ley de Moisés sustenta que yo no puedo tomar una mujer como hermana. Entonces quiere decir que porque en el Nuevo Testamento no dice en ningún lado que es pecado el incesto, como lo enseña la ley de Moisés, yo tengo o yo puedo tomar una mujer porque no lo prohibimos. Entonces la falacia del silencio es muy peligrosa. Hay cosas que son semejantes, lo dice Pablo en capítulo 5 de Gálatas, habla de lo que es semejante. Esto es para que no construyas la falacia del silencio y argumentes sobre el silencio para decir esto es así porque nomás que se hizo una vez. Tú sabes cuánto, yo creo que tú eres trinitario, cuántas veces Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola vez, y es suficiente. Una sola vez bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es suficiente para yo saber, eso lo dijo Jesús y lo voy a obedecer. Entonces la falacia del silencio es muy peligrosa y es una artimaña del error que utilizan las sectas. Eso por un lado, para que entiendas que Abraham primero no diezmó una vez, era costumbre. Por el contexto usual, comprobado por la arqueología, comprobado por la historia, donde se entendía que eso era una costumbre. Por eso es que Jacob también prometió, porque era costumbre. Eso por un lado. Y porque el abuelo también lo hizo y el padre también lo hizo. Lo que le ve el hijo ve hacer al padre, dice Jesús, eso mismo hace. Eso para que vayas entendiendo. En cuanto a la circuncisión, la circuncisión sigue vigente. Lo que es que Pablo le da el verdadero significado. Anteriormente era del cuerpo, ¿verdad? Era el prepucio, ahora es el del corazón.
pasó a ser símbolo. Entonces la circuncisión sigue vigente a través de la obra del Espíritu Santo en poner nuestras leyes en nuestro corazón y circuncidar nuestro corazón. Está vigente. El sello por la fe del Nuevo Testamento es la circuncisión del corazón, igual que el día de reposo. Está vigente, pero en el reposo en el Señor Jesús, un día a la vez. En cuanto a la maldición, escucha bien lo que te voy a decir. Lo he explicado muchas veces. La maldición existe en el pacto con Moisés por desobedecer el pacto con Moisés. Y existe la maldición en el Nuevo Testamento por desobedecer el pacto que es en Jesús. Todo lo que Jesús dijo y tú no lo obedeces, estás bajo esa maldición. Pablo dijo, el que no ame a Jesús sea anatema. Primera maldición, el que no ame a Jesús sea anatema. Segunda maldición, aplegarse a la justificación del antiguo pacto. Yo no me apego a la justificación del antiguo pacto, me apego a la justificación del nuevo pacto. Y si hay algo que el profeta trajo para homologar y meterlo en el nuevo pacto, le digo amén también. Como no matarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico y en Éxodo. Y los apóstoles lo introducen en el nuevo pacto, no yo. Lo que el Espíritu Santo a través de los apóstoles lo homologan, lo equiparan, lo vuelven a introducir, yo le digo amén en el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto hay dos maldiciones por ahora. El que no ama a Jesús sea anatema. El que quiera guardar el sábado y la circuncisión física o otra ceremonia está bajo maldición. Tercera maldición. Jesús habló de que si no atendemos al huérfano, no atendemos al forastero, Mateo 25, 42, malditos al fuego eterno. Esa es otra maldición. La otra maldición está en Hebreo, que si tú, siendo cristiano, gracias a Dios, eres cristiano, y no das fruto, es una tierra que está pronta a ser maldecida, que es el que pisotea la sangre del Cristo y afrenta al Espíritu de gracia. Vemos que hay varias maldiciones. En la ley de Moisés está consecuencia, bendiciones de la obediencia, consecuencia de la desobediencia. Eso mismo está en el nuevo pacto. Jesús en el sermón de Lucas, el sermón del llano, bendiciones, bienaventurados y los hay, que es la desobediencia dentro del evangelio. Porque el evangelio está sujeto también al rigor de la exigencia de la ley de Cristo. Soltamos la ley de Moisés para entrar a la ley de Cristo, pero dentro de la ley de Cristo hay mandamientos que fueron homologados de la ley de Moisés. Dentro de eso, no tomar mujer que no sea tu hermana. Eso está vigente, porque tengo que apropiarme de la cosa semejante que Pablo llamó inmundicia, avaricia. Pablo llamó avaricia y que no hereda en Efesios 5:5. Ahora, yo te hago una pregunta, siervo amado, ya para concluir y darte, anota allí la pregunta que te voy a hacer. Si en el Nuevo Testamento Jesús en el Sermón del Monte condena la avaricia, de que no podemos servir a dos señores, ¿cómo tú planteas corregir la avaricia según la ley? Desde Génesis a Apocalipsis, ¿cómo Dios corrigió la avaricia? Eso para que vayas preparándote, porque te voy a hacer esa pregunta. ¿A quién le vas a preguntar tú qué es avaricia? ¿A un psicólogo? ¿A un neurólogo? No puedes hacer eso. Tienes que preguntar a la Biblia cómo se corrigió la avaricia, que es un pecado de muerte como fornicación, adulterio. Y la última pregunta en cuanto a los levitas. Vamos a leerte Primera de Corintios, capítulo 9. Ya te estoy dejando una pregunta para que me la vayas anotando. La pregunta que te estoy haciendo es: ¿cómo haces para enseñar contra la avaricia? ¿Qué ley me vas a tomar para contrarrestar la avaricia? Esa es una pregunta que me vas a responder después que yo termine. Y la segunda pregunta que te voy a hacer, yo te la voy a responder y yo te la voy a volver a hacer. Primera de Corintios capítulo 9:13 dice
en signo de interrogación. ¿Sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Pregunta: ¿de quiénes Pablo estaba hablando en este capítulo? ¿Quiénes eran los que trabajaban en las cosas sagradas? ¿Quiénes eran los que comían del templo? ¿Quiénes eran los que servían en el altar? Que más abajo dice: asimismo también ordenó el Señor que los que anuncien el evangelio vivan del evangelio. Adelante, siervo. Me faltó responderme la parte de si usted es levita o no es levita. Bueno, ok. Yo soy una persona que trabaja en las cosas sagradas. Yo soy una persona que trabaja en el templo, ahora que es la iglesia, y el cuerpo de Cristo es la iglesia, y predico en el altar. Por consiguiente, la promesa así mismo ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio. Quiere decir que estoy equiparado con los levitas. Esta homologación la hace Pablo, no yo. Pablo está homologando, equiparando que los mismos deberes, obligaciones y derechos que tenía el levita, lo tiene ahora. Así también ordenó el Señor. Ahora la pregunta, creo que te respondí. Primera pregunta para ti, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para evaluar la avaricia y condenarla? Porque es un pecado de muerte como la fornicación. ¿Y quiénes son estas personas que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 9, 13, que trabajan en el altar para el momento que se escribió eso? Adelante, hermano. Ajá. ¿Cómo hago yo para evaluar la avaricia? La avaricia la evaluó por lo que dijo Pablo: ni ira, ni avaricia, ni contienda, ni palabrería, ni borrachera, ni esto. Él enumera una serie de cosas, creo que es en Corintios, no me equivoco. De ahí tomo yo pie para evaluar la avaricia. ¿Por qué? Porque yo me voy al significado de lo que es la palabra avaricia. No necesito irme a la ley, porque ya Pablo interpretó la ley para traer el verdadero evangelio hacia nosotros. ¿Sí me voy explicando? En base a eso hago yo para evaluar la avaricia de la congregación. Ahora bien, la otra pregunta era: ¿quiénes eran? La dejaste muy falla, pero no importa, yo te la voy a explicar. ¿Quiénes eran? Voy a leerte textualmente porque aparece en signo de interrogación. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, para el tiempo de Pablo, a qué se estaba refiriendo los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo? ¿Quiénes comían del templo para ese momento? Y los que sirven del altar participan. ¿De quién está hablando Pablo allí en ese versículo? ¿De quiénes? Pablo está tomando como referencia algo que se hacía comúnmente en la ley. Por eso yo te pregunté. Si eran levitas. ¿Qué personajes hacían eso? ¿Cómo se llamaban esos personajes? Los levitas. Ok, te acabas de dar un tiro en el pie. Bueno, mira, los levitas, según tu interpretación. No, la tuya y la mía. La tuya y la mía, Moisés. Ahora bien, déjame explicar. Tienes que dejarme explicar. Dale. Ahora bien, Pablo está tomando como referencia a aquellas personas que trabajaban y vivían de eso. No para decir que tú tienes que ser igual que un levita, sino como para tomar un punto de partida. Y ahí explicar lo que viene a decir adelante, donde dice que el que sirve del altar, trabaja del altar. Ahora yo te pregunto, ¿a qué se refería Pablo cuando habló el que sirve del altar? Come del altar, porque según la Biblia y según el mismo Pablo dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y si tú trabajas en un templo hecho por manos de hombre que no está construido, no lo veo, ¿cómo puede ser tú el templo de Dios y a la misma vez ir al templo hecho por manos de hombre? Esa es mi pregunta. ¿Eres el templo tú o tienes que ir a un templo?
Ok, perfecto, amado. Mira, vemos claramente. Pero Moisés. ya va, yo todavía no he terminado. Todavía no he terminado. Pues, Esta es la pregunta que te voy a hacer. Ahora bien, vamos a explicar lo que dijo Mateo, lo que dice Mateo 23. Cuando Jesucristo, tú me dices que Jesucristo ratificó en Mateo 23, en la ley ratificó, ajá. Las tres partes que me nombraste donde se ratificó el diezmo, eso pertenece al diezmo de ley. Por eso te dije al principio que todo lo que quieran permanecer en las obras, en las obras de la ley y no permanecieran en todas ellas, sino que permanecieran en una sola, están bajo maldición según Gálatas 3:10, porque tú acabas de nombrar Malaquías 3:10, acabas de nombrar Levítico y acabas de nombrar Mateo 23 como que Jesús quiso ratificar el diezmo, pero no es así. Jesús lo que estaba era reprendiendo a los fariseos por una acción que ellos estaban haciendo sin invalidar el diezmo para ese tiempo, que recuérdate que Jesús estaba en el marco de la ley y lo que Jesús estaba diciendo, lo estaba diciendo en verbo pasado, no lo estaba diciendo en verbo continuativo, o sea, o activo futuro indicativo, sino en verbo pasado. ¿Sí me entiendes? Y esa es una de las cosas que yo vengo diciendo hace rato. No podemos corregir una mentira con otra mentira, porque el diezmo de Abraham no es el mismo diezmo que Jesucristo que según usted Jesucristo ratificó en Mateo 23, sino que es el diezmo de la ley de Moisés. Entonces el que quiera cumplir ese diezmo está bajo maldición según Gálatas 3:10. Ok, No, bueno, la pregunta. No con la pregunta. Mi segunda pregunta sería entonces, ¿puede usted validar la postura del diezmo con un solo versículo, sabiendo que en las reglas la regla de la hermenéutica indica que para tú fundamentar una doctrina, tú debes de tener como sustento por lo menos 3 a 4 o 5 textos que apoyen tu argumento? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, primero, ok, está bien, Moisés. Primero te voy a contrarrefutar lo que hiciste con la avaricia, que fuiste muy ligero, muy superficial. Y en este asunto no se puede ser superficial. Ser superficial con la avaricia es como ser superficial con la fornicación. Decir, no, hermano, usted de vez en cuando váyase con una muchacha y de vez en cuando, Dios lo perdona, de 6 a 6 meses, de año a año, se quita las ganas y no pasa nada, no. Primero que... no me haga... No, te estoy explicando de no ligerar, de no simplificar, porque te hice una pregunta amplia y no me la respondiste. Solamente diste una situación muy leve, como es el caso de la avaricia. Primero vamos por la avaricia. Primero Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Guarda silencio, porque yo guardé silencio, aun cuando dijiste cosas que yo no estaba de acuerdo. No pasa nada. Dice 5:5. ¿No sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, la avaricia es una idolatría? Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que Dios mató al pueblo de Israel por idólatra. Y estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas. Pablo invoca la fornicación, Pablo invoca en repetición como ejemplo de castigo la idolatría, jugar, beber, murmurar, tentar al Señor. Así que la avaricia está aquí concatenada con las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5:5 y 1 Corintios, y que es avaricia. Entonces, ¿cómo se controla la avaricia? Jesús dijo de la avaricia. Primero a los fariseos, den limosna para que lo de adentro esté limpio, que es la limosna del Antiguo Testamento, dale a los pobres. Jesucristo le dijo a sus feligreses, oh manada pequeña, vended lo que poseéis y regalá y da limosna. Jesús lo dijo. Jesús dijo también que la viudita, aun siendo pobre, había dado más que todo, porque aquellos daban lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Así que vemos cómo Jesucristo ataca en el Sermón del Monte la avaricia de esa manera. Y Pablo habla cada primer día de la semana, traigamos según haya prosperado, con corazón alegre, exactamente como se enseñó en Deuteronomio capítulo 14. Que según haya prosperado, según deseas, que es
el mandamiento y la enseñanza en Moisés sin la maldición sobre esa causa. La maldición de la causa de robar el diezmo vino mucho después en Malaquías. Tenéis que leer en el contexto de las cosas con que fueron escritas. Relajaste demasiado la avaricia. Ese es el problema que pasa con muchos que han sido maltratados y ahora se van para el otro extremo. No, para controlar la avaricia se da diezmo, que es ofrenda según número también. Se da limosna, se da ofrenda según deseares alegremente, sin la presión de que yo anote a alguien porque lo está haciendo y no lo está haciendo. En mi iglesia no se anota quién diezma y quién no, para evitar la manipulación. Estoy hablando de mi persona, no estoy hablando de los del mundo que sí anotan, no estoy hablando de Asamblea de Dios que sí anotan. En mi caso, producto para evitar el maltrato psicológico, he tratado de que eso se deje sin anotar. Si se van a ir para el infierno de avaricioso, no es porque yo deje de enseñar, yo los enseño y los dejo a conciencia, que cada quien se defienda. Porque la avaricia es como la fornicación, hermanito Moisés. Si usted pasa al altar fornicando, usted no hereda el reino de los cielos. Si usted pasa al altar en avaricia, tampoco hereda el reino de los cielos porque es idolatría. Eso porque relajaste demasiado lo que es la avaricia. Segundo, dijiste claramente lo que te leí y fuiste honesto. Te felicito. Así tiene que ser. Si te hago una pregunta honesta, tienes que responder. Dijiste que Pablo estaba hablando allí de los levitas. Ahora viene la palabra clave que te conecta el ejemplo. El ejemplo de los levitas, del trabajo de levita, es el ejemplo del trabajo ahora del obrero. Tanto en la administración de la palabra, de la enseñanza, porque así también, esto es lo que la Biblia dice, así también como se condenó en Moisés, se condenó en Génesis una cosa, tiene que ser condenado ahora. Así también los derechos y deberes que tenía levita, lo tenemos nosotros en función de qué, de vivir de ese sustento. ¿De cuál sustento se mantenían? Del diezmo. Para el tiempo que Pablo se escribió Primera de Corintios, estaba todavía el templo de Jerusalén. Para el tiempo de cuando se escribió Hebreo, capítulo 7, hermano Moisés, 7:7 se estaba, mira lo que dice. Dice el 7:8. He aquí, presente, al año 65 cuando se escribió Hebreo. Aquí, ciertamente, también los diezmos, dice ciertamente, aquí ciertamente, reciben los diezmos los hombres mortales. No está hablando en pasado de que fue el sacerdocio levítico. Ahora pasa esas mismas obligaciones, esos mismos deberes al obrero. Con respecto a Mateo, capítulo 23, me dijiste 2 versículos, ya te puse un versículo en hebreo que es contundente. Reciben, aquí reciben, y más abajo dice Abraham pagó. Así también nosotros debemos de recibir, debemos de pagar, porque yo también pago diezmo. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 23. Bendito sea la gloria del Señor. Vamos a leer Mateo 23 y le vamos a plegar la exégesis. Porque tú dijiste ahorita que Jesús estaba hablando en pasado. Te voy a corregir eso por el texto inmediato y el texto menos inmediato. Explico. Aquí tengo la Biblia de referencias Tonso. Te la recomiendo, Moisés. Un metodista erudito. Cómprate una Biblia Tonso. Él ratifica el diezmo también igual que yo. Lo ratifica como un deber. Esta Biblia de referencias Tonso, colegiada por Editorial Vida, la Asamblea de Dios. Recuerda que soy de los 19 fundamentos no negociables de las Asambleas de Dios. Desde que me convertí hasta la fecha, no he cambiado nada. Pequeños ajustes por allí. Como por ejemplo, el no anotar a nadie que diezma, como lo hacen las Asambleas de Dios, para evitar el daño emocional sobre este tiempo que es tan difícil. Esto aquí está en rojito, Mateo 23. Está en rojito, son palabras de Jesús hasta el versículo 39. O sea que el capítulo 23 comienza en el versículo 1 y termina en el 39. Son 39 versículos que están concatenados. Primera ley de la hermenéutica, texto inmediato. Segunda ley de la hermenéutica, texto menos inmediato. Entonces, esto está concatenado también en Lucas, capítulo 11:35. 11:35 de Lucas.
otro versículo que va a hablar de lo mismo en cuanto al diezmo. Aquí 11 en Lucas está en 11:42. Son 2 versículos. No te voy a dar 2. Te estoy dando 3 versículos. Ahora vamos a leer el capítulo 23:1 para que vayamos entendiendo qué es una exégesis basado en el sentido usual, texto menos inmediato y texto menos inmediato. Sentido usual, ¿Jesucristo estaba bajo la ley? Sí estaba bajo la ley. Sí estaba bajo la ley. ¿Los apóstoles estaban bajo la ley? Sí estaban bajo la ley. Pero este mandamiento se ratifica en Mateo cuando él resucita. Y dice, ya había roto el templo, todo lo que yo mando que hagáis, háganlo. Y hacer discípulos. Yo estoy obligado a enseñar esto como discípulo de Jesús a todo el que consiga por allá. Vamos a leer capítulo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, quiere decir que le estaba hablando a sus discípulos como mandamiento. Esto cae en lo mismo que dice Mateo 28. Si tú lo concatenas, dice, por tanto, y hacer discípulos enseñando todas las cosas que os he enseñado. Jesucristo dijo a los discípulos y a la gente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, todo lo que diga, hacerlo. Todo lo que diga que guardéis, guardarlo, hacerlo. Mas no hagáis conforme a ellos, a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego en el 23 dice, aquí te está diciendo que debemos de obedecer, enseñar la ley moral de Moisés que enseñaban ellos. Pero especifica en cada uno de los versículos qué es lo que ellos no hacían bien, en lo cual nosotros tampoco debemos de hacerlo. Y introduce en el 23, hay de vosotros escribas fariseos, que diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis pasar por alto lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y el amor. No está diciendo aquí que no hagamos lo que ya él nos mandó a hacer en el capítulo 23:3. Nos mandó a obedecer y hacer lo que ellos estaban enseñando bien. Y dentro de eso, el diezmo está ratificado por Mateo 23, está ratificado por Lucas, capítulo 11, y está ratificado en Lucas cuando el fariseo cumplía debidamente el diezmo, porque yo diezmo. El problema estaba que el orgulloso, no es que el diezmo sustituya la humildad. Si yo doy diezmo con orgullo, igualito estoy perdido, porque la justicia, la fe y el amor están primero que eso. Por eso es, basado en esta enseñanza, es que yo no pongo a que la gente la escriba para no sujetarlos al padecimiento de la calumnia. No, porque fulano no está diezmando y comienza la señaladera, y eso es injusticia. Por eso es que enseño el diezmo, pero no anoto para evitar la injusticia, la falta de amor, porque cada quien tiene que actuar en su fe. Cada quien tiene que regirse en su fe, en lo que cree. Tengo 31 años enseñando esto, me voy a morir enseñándolo, porque no lo puedo cambiar. No hay un solo versículo que me impide. Ya te hablé de 3 versículos en Lucas, Mateo, y en el caso del fariseo que diezmaba. Los fariseos diezmaban. El problema estaba que ellos no hacían justicia con el huérfano, con el necesitado, no daban limosna a los necesitados. Parece ser que daban diezmo, ahí sugiere, para ser visto. Ay, si están diezmando, ¿verdad? Este es un siervo de Dios, como hacen también algunas iglesias. No, este es un siervo de Dios porque está diezmando. Ay, por allá es un blasfemo, es un murmurador. Entonces ahí cumplí con lo que tú me exigiste. 3 versículos, 4 con el de Hebreo, que dice aquí, ciertamente. Con esto sería suficiente para que tú te vayas y entiendas que tengo las razones suficientes para mantener mi fe. Si tú no lo crees de esa manera, amado siervo, y en tu fe Dios no te condena, bienaventurado el que no se condene en lo que aprueba. Yo no te lo sugiero, por supuesto, no puedo, porque sería para mí apostasía sugerirte algo diferente. Porque si yo lo que edifico después lo tumbo, transgresor me hago, dice Pablo. Evidentemente, a ti te maltrataron, no sé cuáles son tus motivaciones, no creo que sea por avaricia. Se fue el varoncito. Se me fue, chico. Alabado sea Dios. Bueno, pero ahí está. Ahí le dejamos la lección. Esto va a quedar grabado, Moisés.
Lo puedes revisar en Facebook, en YouTube, revisa tus argumentos para que veas que tienen muchas flaquezas. Te amo, te respeto. Me la envía un saludo fraternal a tu papá y le voy a dar, y le dile, por favor, que revise este video, para que revise su postura, le dé los toques finales a esa postura y no digan cosas que creo que no los va a apoyar Dios. Deseo que no sean condenados por lo que ustedes hayan aprobado y que está en contraposición a lo establecido. Ese ha sido mi criterio, lo voy a seguir practicando, lo voy a seguir enseñando, no hay forma de negociarlo, es un fundamento no negociable de mi parte. El interés lo bajó. José Castillo, el interés lo bajó. Ok, es posible. Bueno, aquí está su papá. Está su papá. Entonces, ahí está, hermanos, revisen su postura, edifíquense lo que puedan, tomen lo que es correcto, pero yo no voy a sacrificar esto. Esto es para mí algo no negociable. Siervo amado, no los condeno a ustedes por eso. Creo que es posible que ustedes lo hagan de otra manera. El evangelio perfecto no lo tengo yo. Yo creo que soy un instrumento que está trabajando sobre la perfección, pero el perfecto es Jesucristo. Así de simple, sencillo. No sé si hay alguien que quiera subir. Aquí está el hermano otra vez. Aquí está el hermanito. Oh, santo, aleluya. Parece que tiene problemas con el internet, siervo allá. Hay un internet en Venezuela que es muy malo. Y pagar un poquito más es costoso. Fue que me caí. Ok, listo. Perfecto. Bueno, hermano, ¿escuchaste la explicación? Claro. Pastor. Lo único que le voy a decir una cosa a un hermano que está aquí que se llama Natanael. Yo no me fui, Natanael. Tú sabes que yo no le tengo nada. Pero voy a hablar. Dale, Moisés, y después, Eduardo, te doy chance a ti. Ya como voy a Moisés hablar ya... para retirarme. Voy a hablar para retirarme. Dele, adelante. Tenés el derecho. Bueno, hermano, lo que vemos aquí es una cosa que es como dijo Efimio, ni él va a ceder, ni yo voy a ceder de mi postura. Yo muero con mi postura y él muere con su postura. Claro. Que él diga que estoy errado, bueno, ese es subjetivo. Que yo diga que él está errado, ese es subjetivo también, porque puedo estar errado yo, como puede estar errado él. Pero la Biblia es la que premia, la que prela aquí. Y toda obra la traerá Dios a juicio. Y sea bien o sea mala, Dios, el fuego mismo la probará. Va a ser probada así como por fuego. Un saludo a mi hermano Carlos que está aquí, a mi amigo Natanael. Mantengo mi postura de que el diezmo no es para este tiempo. Según lo que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 9, donde habla de la ofrenda. Habla de la ofrenda, por cierto, no habla del diezmo ahí en ese pasaje. Da referencia a la ofrenda para los santos, a la ofrenda para las personas que trabajan. Pero él da una frase muy bonita en ese capítulo. Él dice que él prefiere predicar el evangelio de manera gratuita para no hacerle carga a nadie. Dice, esta es pues mi gloria, dijo, que predicando el evangelio gratuitamente presente a Cristo. Y creo que ese es el modelo a seguir. Más allá de las ofrendas, yo sé que la iglesia tiene que ofrendar porque hay personas que son tacañas. Pero la ofrenda es la ofrenda y el diezmo es el diezmo. Otra cosa, Jesucristo no iba a decir jamás iba a decir Jesucristo que no diezmaran porque entonces estaría infringiendo la ley. Él tenía que decir, porque él vino bajo el marco de la ley hasta que se cumplió en San Juan 19:30, donde dice que es consumado, hasta ahí terminó la ley, y Jesucristo no podía decirle a la gente que no diezmaran porque no iba a cumplir el propósito para el cual él vino, que fue cumplir la ley, y en eso abolió la ley del mandamiento, la que no era contraria.
Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otra cosa, si hablamos de avaricia en cuanto al que no paga diezmo, podemos hablar de avaricia en cuanto al que lo cobra también. Porque tanto lo uno como lo otro proviene de la avaricia, ¿verdad que sí? Eso lo podemos aplicar la lógica también ahí. Entonces es una cosa como subjetiva. Es lo que la persona crea. También creo que es un tema secundario. No es un tema como digamos que te vas a salvar o te vas a perder porque sostenga una postura. Ahora, lo malo estaría en entrar en el radicalismo, en decir que una persona se va a perder porque practique algo, o decir que una persona se va a salvar porque lo haga. Lo único que nos salva es Cristo. Creo también que pronto, como dice Filipenses, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa siente, esto también te lo va a revelar Dios. Pero aquellos que hemos llegado, si estamos una misma cosa, sigamos una misma regla. Bendiciones, hermanos queridos, me retiro. Amén, Excelente diálogo. Amén, hermano. Muy bueno, muy respetuoso. Te felicito, hermano. Mostraste mucha madurez, Moisés. Estás creciendo, yo creo que estás creciendo. Y vas a seguir creciendo. Y lo dijiste bien. Si alguna cosa falta, eso no lo revelará Dios. Hay cosas que nos unen, la Trinidad, la santidad, la pelea en contra de la avaricia, para el que no da o para el que lo exige de manera inapropiada. El testimonio que Dios me ha permitido dar, hermano Moisés, es que en mi iglesia no se anota. Así que nadie puede decir, no, que el pastor me obligó a hacer esto, nada de eso. Otra cosa importante, a mí me han llegado creyentes, pastor, mire, recibí esta ganancia, vendí esto, ¿qué debo de hacer? ¿Qué cantidad de diezmo? Y dije, no, señor, yo no saco cuenta. Esa cuenta la saca usted, métase en ayuno, en oración y saque su cuenta. Usted lo que Dios le ponga en su conciencia. Porque he tratado de cuidarme de la avaricia, lo que tú dijiste es ciertísimo. Hay pastores muy abusadores que le revisan las cuentas a los hermanos, revisan quién está diezmando, quién no. Gracias a Dios, hermano, esto no lo practicamos 31 años. Tú puedes venir al Zulia, cuando vengas te recibiría con mucho gusto. Hermano, si algún día vienes para acá, te recibo en mi casa, duermes un rato acá y salimos a evangelizar y tú revisas y te dejaría predicar en el púlpito. Fácilmente tú tienes un mensaje de santidad que yo le daría parte, aunque tengamos esa opinión diferenciada, quiero que sepa. Y tu padre también, si llega a venir para acá, yo lo reviso en mi casa, compartimos, te salen a predicar, nosotros, me predicas en la iglesia, no hay ningún problema, la ofrenda que se recoja, le damos su ofrendita al predicador, no pasa nada, vivámoslas en paz. Ahora, Pablo dijo allí a los corintios que él había predicado de manera gratuita, pero también dijo que él había recibido salario. En 2 Corintios 11 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Yo interpreto que los corintios eran tacaños, pero él recibía salario de los filipenses, de los tesalonicenses, lo ayudaba. Pero esta iglesia parece ser que era muy carnal y no lo reconocía como apóstol, porque cualquier persona, cuando yo fui empresario, que tuve activo, yo le pagaba a mi hermano pastor José Bermúdez, que ya está en la presencia del Señor, para que él saliera a evangelizar, ayunara o no ayunara todos los días, como él quisiera. Él dormía, estaba cómodo, oraba, leía y en la tarde salía a hacer su trabajo. Yo le pagaba para eso. Lo disfruté. Cuando pude hacerlo, lo hice. De mis diezmos y de mis ofrendas, ganaba muy bien. Como empresario, microempresario, yo creo en esa promesa. Lo voy a seguir haciendo. Y si algún día Dios me prospera, por ejemplo, voy a montar un negocio, les pido sus oraciones, una venta de repuesticos, porque no hay que buscar la forma de... Y mi hija me está ayudando en una situación y un crédito que pedí por allí para montar un negocio. Si ese negocio camina y viene mi hermano Moisés a predicarme aquí, hermano, predíqueme una campaña de 20 días, 5 días aquí, 5 días allá, en 4 lugares diferentes. Al final de esos 20 días, aquí tenéis tu salario. Tendrías entonces salario de un mes y algo más con las comidas pagas. Yo creo en eso. Yo creo que yo como empresario lo tengo que ser, estoy obligado, porque he sido dotado de esta cabeza grande y conozco bien el arte de administrar, de hacer dinero, y para mí es una obligación hacerlo. Si no lo hago, es avaricia. Quiero que sepas, Moisés, estás invitado, tu papá, cuando vengan al Zulia, aquí tienen una casa.
Aquí tienen un hogar y vengan y compartan conmigo. No importa que tú tengas este pensamiento y yo tenga esto. Siempre bienvenido. Eduardo, adelante. Bendiciones, mis hermanos, me retiro. Adelante. Está, pastor.